Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias también a Casa Árabe para organizar estas dos jornadas sobre las transformaciones en el mundo árabe. Tengo el placer y el honor de moderar esta primera sesión dedicada al tema. Por supuesto, cuando miramos al mundo árabe, cuando miramos a las evoluciones que hemos tenido a lo largo de los siete últimos años ahora, yo creo que lo que podemos ver y lo que podemos decir es que, por supuesto, y como ya se ha mencionado por Jean-Pierre Filiu esta mañana, a lo mejor teníamos muchas esperanzas en 2011, a lo mejor esperábamos a que las situaciones se desarrollen de una manera más favorable y que refleje más a lo que quería la gente que estaba en las calles, pero cuando miramos la situación donde estamos hoy, 7 años después del principio o del lanzamiento, vamos a decir del movimiento de la primavera árabe, lo que podemos notar es que, con la excepción a lo mejor de Túnez, que ha conocido evoluciones particulares y hasta un cierto punto positivas, en el resto de los países que han entrado en este movimiento de transición, todavía nos preguntamos cuándo va a acabar la situación y hacia dónde vamos. Pero al mismo tiempo, hablando del mundo árabe y hablando del autoritarianismo, no significa que tenemos que creer que hay una forma de situación bloqueada que debe prevalecer o que va a prevalecer en el mundo árabe. Yo creo que hemos tenido varias fases en las evoluciones del mundo árabe. A lo mejor nos olvidamos de que, especialmente en los años 50 y 60, cuando miramos al caso de unos países de la región, me refiero a Irak, me refiero a Siria, por ejemplo, pues había una dinámica política, había una variedad política, había evoluciones que nos hacía o que hacía pensar a la gente en esta época que a lo mejor había algo de democrático que podría favorecer evoluciones positivas. Por supuesto, las décadas que han seguido no han confirmado esta tendencia, lamentablemente. Ahora bien, para entender la situación que vivimos hoy en el mundo árabe, para entender también cuáles son las perspectivas que forman parte del pasado, pero también las perspectivas que van a venir en el futuro, tenemos dos expertos muy reconocidos en el ámbito de la investigación en el mundo árabe y de la investigación sobre el autoritarismo, lo siento. Así que voy a presentar estos dos expertos ponentes que tenemos con nosotros hoy y vamos a escucharlos por cerca de 15 a 20 minutos antes de abrir el espacio al debate con vosotros, con la audiencia. Así que a mi izquierda está Madawi Al-Rashid. Madawi Al-Rashid es profesora visitante en el Centro de Oriente Medio de la London School of Economics. Anteriormente fue profesora de Antropología Social en el King's College de Londres y profesora visitante en el Middle East Institute de la Universidad Nacional de Singapur. Su investigación se centra en la historia, la sociedad, la religión y la política en Arabia Saudí y el Golfo, así como las minorías cristianas de Oriente Medio en Gran Bretaña, la migración árabe, los movimientos islamistas, las relaciones de Estado y de género y el modernismo islámico. Podríamos destacar muchas publicaciones de parte de Madawi Al-Rashid. Voy a mencionar una o dos. Una es An Arabian Oasis, que ha sido publicado en 1991. Así como Dying for Faith, Religiously Motivated Violence in the Contemporary World, que se dedica más al tema de la religión y de los desafíos que proceden del tema de la religión y de sus evoluciones en el mundo árabe, que ha sido publicado, y este libro ha sido publicado en 2009.
Yo creo que podemos empezar con Madawi al-Rashid y su ponencia, que no va a tratar solo de Arabia Saudita, sino de las evoluciones en el mundo árabe en general, y luego presentaré a nuestro segundo ponente. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a Pedro y a Karim por la invitación que me han brindado para poder compartir con ustedes algunos resultados de mis investigaciones que llevo realizando desde hace mucho tiempo. El título de esta mesa redonda es el autoritarismo y reconciliación en la región MENA. Les voy a estar explicando, contando cómo los regímenes árabes en general han tratado uno de los movimientos políticos, geopolíticos más importantes del islamismo, que tiene presencia en el mundo árabe desde el mundo o de la década de los 80. Luego voy a hablar de las relaciones en Arabia Saudí y también voy a hacer un repaso histórico muy breve de las estrategias que utilicen los regímenes y las respuestas por parte de los movimientos islamistas ante esas estrategias. Y espero también poder llegar a algunas conclusiones sobre la posibilidad de la convivencia, la reconciliación o quizás pues un conflicto potencial entre los regímenes islamistas del mundo árabe. ¿Por qué hablamos del islamismo todavía hoy en día? Pues un apunte muy breve para explicar que se ha mostrado como el movimiento más diverso, pervasivo y también pues, persistente en el mundo árabe. Para empezar, hay que decir que es muy diverso, no existe un islamismo único. Y en segundo lugar, se ha resistido, ha resistido muchos intentos de regímenes árabes para que desaparezca del escenario político y no ha desaparecido básicamente como académicos. Seguimos estudiando sus mutaciones y sus evoluciones y cuáles son las perspectivas de este movimiento para el futuro, dada la historia del islamismo en los últimos 40 o 50 años en la política del mundo árabe. Me gustaría empezar con algunos comentarios iniciales. En el mundo árabe, la relación entre los regímenes y los islamistas es una relación muy compleja, sobre todo pues nutrido y impulsado por las necesidades políticas de los regímenes en lugar de por la afinidad ideológica. Todos los regímenes árabes pues, han coqueteado con el islamismo en algún momento de su historia, desde pues, los reyes saudíes hasta los presidentes militares laicos. Desde la década de los 70, los líderes árabes pues, han encontrado en el islamismo un antídoto a las ideologías que han representado una amenaza, tales como el nacionalismo, el socialismo y el comunismo, con capacidades para movilizar al pueblo árabe. Los islamistas, entonces, han intentado pues, movilizar y captar a las masas creyentes sin posición política que se han metido pues, de pleno en este movimiento y este mundo nuevo, sea por un resultado de la política identitaria, la humiliación después de la derrota árabe en la guerra del 77, o por culpa de las condiciones socioeconómicas, pues cada vez peores. Esta nueva religiosidad se benefició y además aprovechó el sistema pervasivo, educativo, pues, caritativo y todas las redes que empezaron a sustituir a las estructuras y servicios que se estaban desmorando. Esta ola de religiosidad pues, prosperó como resultado de la retórica desfiante ante regímenes autoritarios y el occidente también pues, tuvo pues, un papel. Los árabes de todas las clases y las sectas religiosas pues, han validado esta nueva ola de religiosidad en el Magreb, en el Mashrek
y la península arábiga, esta nueva religiosidad pues tenía una dimensión política, comprometida con el cambio de un mundo a través del acto, de las acciones, así confirmando este desarrollo como arraigado en el contexto político del mundo árabe. Pues ha tenido muchos nombres, ¿verdad? El fundamentalismo, el islamismo y el islam político son algunas de las etiquetas que nosotros utilizamos para estos movimientos. Yo voy a utilizar la palabra islamismo. No voy a explicar por qué, pero bueno, si les interesa, más adelante podría explicar mis motivos. En esta primera parte de la presentación les voy a explicar cómo los regímenes han tratado, han gestionado este momento peligroso. En la segunda parte de la presentación me voy a centrar más en la Arabia Saudí y espero poder llegar a algunas conclusiones al final. Voy a empezar por los regímenes árabes. Los regímenes árabes pues, han desplegado varias estrategias. Las palabras importantes, la cooperación, pues apaciguamiento, la represión, todos se han utilizado y algunas veces estas estrategias se han solapado. Pues, por ejemplo, un grupo islamista pues, sería pues, la estrategia de coopción y la represión se utilizaría en el caso de otro grupo. Es decir, que los regímenes pues, han empoderado los movimientos, los han deslegitimizado y los han movilizado por turnos, pero hasta la fecha no han tenido éxito eliminando el islamismo del todo de la esfera pública árabe. En Argelia, en la década de los 90, Raza, pues en 2006 Egipto, en 2013 los islamistas pues fueron derrocados pues, de una forma violenta en Argelia y también en el territorio palestino. También hubo división, también los han marginalizado porque han llegado a las elecciones y en Egipto pues otro partido pues después del 2014 pues de forma voluntaria pues dejó el poder, pero hasta la fecha estos regímenes árabes no han tenido éxito, no han podido eliminarlos del todo del dominio público del mundo árabe. Su eliminación o su debilitamiento depende, desde luego, mucho de la posibilidad de una alternativa de paradigma político que ofrezca la posibilidad de oposición política con la posibilidad de reconstrucción. El islamismo, entonces, se ha mostrado muy resiliente por tres motivos, según mi punto de vista, y por eso no ha desaparecido del todo. En primer lugar, la represión. A nivel nacional, parece fortalecer la cohesión de los grupos islamistas y su resiliencia. Refuerza esa narrativa de víctimas y esa aspiración de convertirse en mártires, que en algunos círculos islamistas se dice que es el precio que hay que pagar por persistir en la creencia. El segundo motivo, los islamistas pues, han convertido en herramientas utilizadas por los regímenes del mundo árabe pues, en contra de otros regímenes. Un ejemplo de la historia, Jamal Abdel-Nasser suprimió los hermanos musulmanes en Egipto. ¿Qué hicieron? Huyeron hacia los países del Golfo, y incluyo aquí Arabia Saudí, donde fueron utilizados en contra de al-Nasser en Egipto. Es un juego que entre las naciones árabes y el islamismo se ha mostrado como una herramienta muy útil. El tercer motivo, el islamismo incorpora el activismo y la predicación que le permite pues, elegirse como pues, un movimiento moralizador. Tiene una cierta autenticidad, un privilegio, un aura que falta en el caso de los otros movimientos políticos. Los partidos políticos islamistas, cuando
los crean. Pues los campamentos de verano, servicios de bienestar, sobre todo en los países donde el Estado no preste servicios a los ciudadanos, pues es posible entonces cerrarlos, no eliminarlos, pero cerrarlos, que es lo que pasó en Egipto. Pero en esos casos, que los islamistas vuelven a su refugio religioso, sus zonas de espacios de culto. Los islamistas han ofrecido a sus públicos pues, un sueño moralizante, una utopía, pues, pero con también pues, un toque de modernidad. Y eso tiene que ver con un aspecto muy amplio de islamistas, desde los musulmanes en el siglo XX, Al-Qaeda también, pasando por el Estado Islámico y todo ese espectro de los movimientos salafistas que han surgido en el mundo árabe y más allá. Como actores políticos, por lo menos, y la verdad es que los tenemos que ver y contemplar como actores políticos, no son simplemente figuras públicas, no son personas e individuos. En cuanto a las relaciones, los regímenes, desde luego, tienen las herramientas de coerción. Siempre va a haber pues, alguna revuelta, pues, alguna zona pues, militante, ¿no? Pero con todo su poder, y si decide desplegar su poder militar, el régimen siempre va a poder suprimir al movimiento islamista. Luego, lo que me llama la atención es que no se vayan del todo, no desaparezcan del todo. Espero que esos tres motivos les ayuden a entender por qué no existe esa eliminación completa. Voy a pasar rápidamente a explicarles la situación de Arabia Saudí. A diferencia de otros países, y eso aquí incluyo a los otros países del Consejo de Cooperación del Golfo, aquí hay que matizar mucho la relación porque es el único país en el mundo árabe y en el Golfo que se ha fundado pues, en Wahhabía, que es el movimiento salafista, que esos son los cimientos de la nación. ¿Qué significa? ¿Qué significa que es el único país en el mundo árabe, el régimen saudí se promueve, que se dice que tiene una misión religiosa para expandir un poco y difundir pues, el movimiento islamista. Es un movimiento muy importante y la verdad es que es una forma muy temprana de islamismo moderno. Es decir, que el régimen saudí ha convertido este movimiento en una ideología pues, nacional para construir un Estado, una nación-Estado. Y esa es la especificidad de Arabia Saudí. Por eso surgen tantas preguntas acerca de la relación que tiene este país con el terrorismo a nivel ideológico y las similitudes que existen entre ISIS y sus libros de texto, por ejemplo, y los libros de texto que se utilizan en los colegios en Arabia Saudí. Muchas personas han dicho que hay ciertas similitudes, incluso en el caso de los castigos, cuando el ISIS pues, mata, corta la cabeza a alguien como castigo, pues también esto es un tema que sale en Arabia Saudí. Estos cimientos del Estado de Arabia Saudí pues se parece bastante al ISIS. Como resultado, la relación entre el régimen saudí y el islamismo es un poco diferente a la que existe entre pues, Bashar al-Assad y el islamismo. También difiere de la relación que tienen los países del CCG, Kuwait, por ejemplo. No se basa la religiosidad en el Islam. También en el caso de los Emiratos, no tiene esa legitimidad religiosa. Puede que digan que ayudan a este país o otro país, ayudamos a los musulmanes. No es lo mismo. Por lo tanto, son capaces de gestionar la relación con los islamistas de otra forma que en el caso de Arabia Saudí. Por lo tanto, el régimen tuvo que
hacer hincapié en sus raíces islamistas. Voy a repasar un poco las fases. Entre el 60 y el 90 del siglo XX pues existió una cooperación muy seria entre el islamismo y el régimen saudí. Cuando digo el islamismo en el caso de Arabia Saudí, hay que entender que existe un espectro, una gama muy amplia de wahhabí. La Juan se llaman, pero no tiene nada que ver con los hermanos musulmanes de Egipto. Es una versión wahhabí totalmente diferente a los hermanos musulmanes que se asocian con el movimiento del 28. La verdad es que precede a ese momento. Antes de los hermanos musulmanes en Egipto, debido a esta conexión entre el régimen y el islamismo wahhabí, no se vio como una amenaza. Prosperó porque la diferencia entre la ideología dominante del Estado y su forma de religiosidad, pues no existía esos límites, que parecían iguales, que los canales wahhabis del establecimiento de Islamabad. La verdad es que el islamismo prosperó gracias a la cooperación entre el establecimiento wahhabi y las nuevas tendencias llegadas de otros puntos del mundo. Un ejemplo, en 1979, cuando Mohammed al-Qahtani y el otro rebelde, que son los dos rebeldes que asediaron la mezquita, fueron dos de los Akhwan de esa fase temprana del Estado que no formaban parte de ningún movimiento islamista de Pakistán o de otro lugar. Ellos lo que hicieron fue pues, trabajar con los muftis en Saudi. Formaba parte del islamismo del Estado. Y así pues llegaron a ese momento catastrófico. Hubo mucha cooperación entre el islamismo, tal y como lo conocemos, y el régimen saudí. Esa cooperación llegó a su fin casi en el 90. Tenemos el contexto, la invasión de Saddam de Kuwait, cuando los islamistas propusieron al gobierno que podían convertirse en los yihadistas para liberar a Kuwait, en lugar de traer a las tropas de Estados Unidos. Eso nos llevó a un momento de represión que arrancó en el 90, simplemente porque los islamistas pues, se opusieron a la decisión que había tomado el rey en ese momento. Esa represión conllevó pues, unos resultados brutales. Con la retórica que era la contención del islamismo, muchas personas huyeron a otros países hasta el momento de las revueltas árabes. Bueno, y aquí voy a ser muy breve, que el 2011 es irónico, un régimen tan implicado con el islamismo, que es ese régimen que intentó pues, oponerse y marginarse del resultado de las elecciones, esa victoria de los hermanos musulmanes. Eso es lo que hizo, que a través de canales diplomáticos, a través de subvenciones, para apoyar el régimen de Sisi. Arabia Saudí lo que vio en ese experimento, pues, y no voy a decir si ha sido bueno o malo, que no estoy aquí para hacer una evaluación de los hermanos musulmanes de Egipto, no es mi tema, pero los árabes en Arabia Saudí pues, lo vieron como una amenaza. ¿Por qué? Porque habían llegado al poder los hermanos musulmanes a través de unas elecciones y también combinaban la retórica acerca del Islam con una validación de la democracia. Y eso sí que supuso una amenaza para el régimen en Arabia Saudí, que era un régimen heredario. Utilizaron todos sus medios
para acabar con el sistema, porque había mucho entusiasmo acerca de esa nueva democracia que conectado con el Islam, en lugar de importar la democracia a lo europeo, al occidente. Esta nueva ola de represión empezó en 2011. Incluso esos grupos musulmanes o islamistas con ideas modernas, como un movimiento Hassam, que era de derechos políticos sociales, fundaron una sociedad civil para poder reivindicar una monarquía constitucional, la separación de poderes del Estado. Todos fueron movimientos suprimidos, reprimidos, y todos los líderes están en la cárcel, con condenas de entre 10 y 15 años. Creo que voy a ir concluyendo. De alguna forma, la relación es muy compleja en Arabia Saudí, que no encaja exactamente en esa pauta, ese patrón de los otros países. Pero vamos a ver la conclusión. Hay algunos patrones que hemos visto en todo el mundo árabe. La represión sigue siendo importante y por eso la reconciliación es problemática en muchos contextos. ¿Qué es lo que consigue, lo que hace la represión? En el caso del movimiento islamista, en los momentos de la represión, lo que hacen los islamistas es abrirse al mundo, que buscan objetivos y además adeptos en el resto del mundo, que se radicalizan cuando tienen problemas en casa, en su país. Predican más, intentan conseguir un control moral. Básicamente, cuando reprimes a esos grupos, los resultados son peores. En esos tiempos de represión, los islamistas también buscan una solución a través de la migración, buscando algunos territorios periféricos musulmanes en los que instalarse, las cuevas de Afganistán, el desierto entre Siria e Irak, por ejemplo, las montañas de Argelia, o incluso otros lugares. Y también en esos tiempos, en esos momentos de la represión, los islamistas vienen al occidente. Qué suerte tenemos en Occidente. En la mayoría de los casos, que estoy pensando un poco en la historia, lo que ha pasado, no es siempre verdad decir que se radicalizan todos. Otros pasan por murajaat, que es una reflexión sobre la interpretación, es una revisión. Y eso lo hemos visto en Egipto después de la década de los 90, también lo hemos visto en el caso de otros grupos islamistas. Y creo que el caso de más éxito es nada. En Túnez, desde el principio del todo, el discurso era siempre incluyente, inclusive buscando un consenso por encima del enfrentamiento. Mi conclusión es que el islamismo va a mantenerse como tendencia política, moral y social importante, con algunos fragmentos y dimensiones que van a suponer retos de seguridad. Eso no va a cambiar hasta que no haya un cambio de paradigma en el mundo árabe. Cuando tengamos otro sueño político, otro discurso político que permite que la juventud pueda soñar otro sueño. Por desgracia, lo que se propone hoy, y sobre todo desde el Occidente, desde el FMI, desde el Banco Mundial, es una idea neoliberal basada en el individuo, el consumo excesivo, el emprendimiento personal, y eso no va a resolver el problema. Lo hemos visto cómo ha fracasado en Egipto desde que Saddam empezó su infectar. Lo hemos visto en Túnez. Todos los datos antes del 2010-2011 nos decían que era un caso de éxito. No fue así. Básicamente, y por desgracia, ahora con la visión 2030 en Arabia Saudí,
que ha lanzado desde la bajada de los precios de petróleo. Es como una apertura económica neoliberal, ya empieza a ser el capitalismo basado en el mercado. El Estado ya se va retirando de ese escenario de prestación de servicios sociales esto es algo que se ha visto, que el Estado se retira por el precio del petróleo y la alternativa para ellos es una apertura económica a proyectos neoliberales y eso sí que es un problema. Podríamos hablar de esa problemática. Creo que es posible iniciar una reconciliación entre los regímenes y los islamistas y es muy importante en un país como Egipto, no solo en Arabia Saudí, sino en todo el mundo árabe. No obstante, esta reconciliación no va a poder sostenerse a largo plazo porque los regímenes totalitarios tienen más probabilidad de colisionarse y quizás convergirse para poder imponer una actitud autoritaria en todas sus dimensiones políticas, social y de género. Si en algún momento llegáramos a tener una reconciliación, siempre vamos a tener un régimen totalitario que siempre va a querer ponerse sobre la comunidad cuando se convergen, suelen fortalecer lo peor en cada caso. Estas dos perspectivas totalitarias podrían colaborar, pero suelen ser a expensas de las libertades políticas y de los derechos humanos y civiles. El único camino, la única vía válida en el mundo árabe es el apoyo a un sistema abierto, democrático, que permita que tanto los islamistas como otros tengan un lugar equitativo en el escenario público para competir y colaborar, permitiendo que las sociedades puedan elegir los que mejor les sirven. La represión y la cooperación entre los regímenes islamistas que no son exitosos, no nos ayudan en contextos como los contextos que prevalecen en Arabia Saudí, el mundo árabe. Muchas gracias, doctor Madawi, por esta presentación muy completa sobre muchos desafíos que tenemos en el mundo árabe contemporáneo, pero también gracias para darnos una perspectiva histórica que también nos permite entender mejor cómo han evolucionado los temas relacionados al autoritarismo y al islamismo en la región. Ahora vamos a escuchar al doctor Ibrahim Frehat. Doctor Ibrahim Frehat es doctor en análisis y resolución de conflictos. Obtuvo su doctorado de la Universidad George Mason en 2006. También ha sido consultor en organizaciones internacionales sobre varios temas que incluyen a la resolución de conflictos, así como a la reconstrucción post-conflicto en el mundo árabe, con un énfasis especial sobre el tema de la gestión de conflictos y la mediación, las transiciones, la reconciliación nacional, el diálogo nacional y la reforma institucional, que son todos temas que creo que son más importantes que nunca en las perspectivas contemporáneas del mundo árabe. Solo destacar también que el doctor Frehat es profesor internacional de resolución de conflictos en el Instituto de Estudios de Posgrado de Doha, en Qatar, así como en la Universidad de Georgetown, y fue anteriormente investigador de política exterior en la muy conocida Brookings Institution, donde enseñó resolución de conflictos y también enseñó resolución de conflictos internacionales en la Universidad George Washington, así como en la Universidad George Mason. Solo destacar también una de sus publicaciones, que es su último libro, que tiene el título siguiente, Unfinished Revolutions, Yemen, Libya and Tunisia After the Arab Spring, que ha sido publicado hace menos de un año por la Yale University Press. Dr. Frehat, thank you very much. If I could ask you to stick to 15 minutes, please, of presentation. Thank you. Okay, I will do my best.
Muchas gracias y me gustaría dar las gracias a los organizadores en primer lugar por haberme brindado esta oportunidad para estar aquí con ustedes, para hablar de temas que son importantes para la región y para los vecinos en Europa y en España. En primer lugar, me gustaría empezar diciendo que tengo experiencia en la resolución de conflictos y entonces ahí es donde voy a centrarme y es donde intento asesorar sobre estos temas. No he resuelto ningún conflicto en la región, desgraciadamente, así que el conflicto entre Palestina e Israel sigue y, bueno, simplemente quiero dejarlo claro, que no he resuelto ningún conflicto. Doy asesoramientos sobre la resolución de conflictos si los que realizan o adoptan políticas quieren escucharme, pero eso es todo. Y recuerdo que cuando empecé a trabajar en mi doctorado en la resolución de conflictos en el año 2000, fue justo en el momento cuando Arafat y Barak estaban dialogando en las negociaciones del Camp David en el año 2000. Así que mis compañeros de clase empezaron a decirme: vienes a estudiar la resolución de conflictos ahora, pero es demasiado tarde porque están negociando en el Camp David y se va a resolver todo. ¿Y qué vas a hacer después? Bueno, yo dije, bueno, ya encontraré algún conflicto que haya por ahí. Y ahí es donde estoy ahora, intentando no solamente resolver el conflicto de Israel y Palestina, sino también otros muchos conflictos que hay en la región. Muchas gracias de nuevo. Después de esta breve presentación sobre mi experiencia, me gustaría hablar acerca del tema de si la reconciliación es posible dentro de un marco autoritario. En el 2011, en la primavera árabe, en el primer año hubo grandes avances en cuanto a las transiciones, cambio de regímenes y cambios de algunas figuras políticas en algunos de estos países. Así que hubo un movimiento de transición en esa primera fase, pero un año después hubo contrarrevoluciones y hubo represalias y hubo un callejón sin salida. Hemos estado en esa situación desde hace más de 5 años y no hay ningún ganador claro que sale de estos conflictos. Empezamos a ver también un modelo distinto, un modelo de reconciliación distinto. La reconciliación, sobre el que escribir en mi tesis, es que para poder resolver estos conflictos hay que participar en una reconciliación amplia y nacional que trata de igual manera a todas las partes interesadas. Tienen que participar los islamistas, las fuerzas revolucionarias, tienen que participar las grandes fuerzas sociales, las tribus, por ejemplo, que existen en estos países, porque son actores principales en países como Yemen y Libia. Y además también tienen que participar los regímenes anteriores, y es lo que propongo en mi libro. Intento reflejar en un mapa de cómo tienen que participar de igual a igual todos estos actores en el proceso de reconciliación que es la única manera de poner fin a estos conflictos y de llegar a la transición y a una paz sostenible y estabilidad sostenible. Desgraciadamente, el modelo actual o el paradigma de reconciliación que hay para resolver estos conflictos adopta un planteamiento totalmente distinto, y es una reconciliación dentro de un marco autoritario. Y yo lo que digo es que esto no funciona, no funcionará nunca. Para que haya reconciliación dentro de un marco autoritario. Así que dentro de este tipo de marco autoritario, tenemos a Mubarak en Siria, sobre todo después de la batalla en Alepo. Vemos que el régimen intenta que haya una reconciliación en muchos pueblos y ciudades en Siria, pero no funcionará. Hay otro tipo de reconciliación
en el mismo modelo en Bahrein, que empezó justo después de la revolución en Bahrein, también dentro de un marco autoritario. E incluso antes de la primavera árabe, en Marruecos en el 2004, el rey Mohammed empezó un proceso de reconciliación en el 2004 y hizo participar a las víctimas de los abusos anteriores. Y este es otro modelo también que existe dentro de ese marco autoritario. En Egipto también hay negociaciones para que participe el régimen y otras partes, y sigue el mismo modelo. En Yemen también la iniciativa GCC, que ofreció el marco para la transición, sigue el mismo modelo, reconciliación dentro del marco del régimen. Y como verán, todos estos esfuerzos e iniciativas siguen el mismo modelo. Y yo soy muy escéptico en cuanto a estos modelos. No pueden funcionar estos modelos porque funcionan dentro de un marco autoritario. Mi argumento es que digo que esto no puede funcionar por varias razones. ¿Por qué no puede funcionar la reconciliación dentro de un marco autoritario? Es debido a la naturaleza de estas dictaduras. La naturaleza de estas dictaduras es que están en estados que están en Egipto, han ofrecido apoyo para la contrarrevolución en Egipto, en Yemen también estaba el Estado cuando empezó la reconciliación y sigue estando ahí y seguirá saboteando todos los esfuerzos de reconciliación. Entonces, en todos estos regímenes, todos tienen una cierta naturaleza parecida. Y si yo lo comparo con Europa del Este, en los años 90 o en 1989, cuando empezaron las revueltas en contra de los regímenes comunistas, vimos que muchos de estos regímenes se marcharon, se fueron a otros sitios. Fueron en Rumanía, Ceausescu, por ejemplo. Y ahí, en esos sitios, no vimos que esas dictaduras volvieran, no respondieron de la misma manera que lo hizo el régimen sirio al reaccionar ante las revueltas. O en Libia, por ejemplo, el régimen estaba a punto de hacer desaparecer la ciudad de Benghazi cuando empezó la revolución. Entonces, cuando hablamos de estos temas, pensamos en las diferencias entre el despotismo y la tiranía. Con el despotismo uno puede intentar iluminar la situación. O Voltaire también argumentó a favor de eso. Pero ahora lo que tenemos son regímenes tiránicos, donde no puede haber iluminación, no están escuchando, no quieren que haya reforma ni participación ciudadana. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, con estos regímenes hay ciertos privilegios para tener poder, dinero, influencia dentro de sus sociedades y no quieren renunciar a esas cosas. Y para estar seguros, Abdi Ali Salou, la iniciativa GCC, nos hace estar muy preocupados porque elimina el principio de rendición de cuentas por los crímenes cometidos en el pasado. Y esto le da al líder inmunidad total contra los pleitos y le permite mantener todo el dinero que ha robado de sus ciudadanos en los últimos 33 años. Y según las estimaciones son entre 40 y 60 millardos de dólares. Y no son cifras mías, son cifras de las Naciones Unidas en relación con la riqueza de Abdi Ali Salou. Una estimación de entre 40 y 60 millardos de dólares. Y algunos yemeníes dicen que son cifras que están muy por debajo de las cifras reales. Y lo que él hizo fue volver como contrarrevolucionario
para volver al poder a través de su hijo en esta ocasión, y saboteó todo el proceso de transición en Yemen. Y, por cierto, tuvo casi éxito en el diálogo nacional que incluía a todo el mundo. Y veamos dónde está Yemen ahora y cómo acabaron. Así que estos regímenes no están dispuestos a perder esos privilegios, sea poder, dinero, estatus, influencia, etc. Y esta es otra razón por la que la reconciliación dentro de estas dictaduras no pueden funcionar, porque ¿qué más se le puede dar a Abdul por encima de los 60 millardos de dólares? Porque seguirá contribuyendo a una guerra civil que está dañando mucho al país. Y luego está el tema de la supervivencia. Esos regímenes no solamente no quieren renunciar a sus privilegios, sino que quieren sobrevivir, quieren continuar en el puesto. Y esto lo hemos visto en casi todos los regímenes árabes, donde han empezado a preparar a sus hijos, a sus familiares, para que hubiera una transición a su poder en Jordania, en Libia, en Marruecos, en Siria también, donde hubo transición de padre a hijo. Entonces, en cuanto a esta supervivencia de los regímenes, están dispuestos a hacer todo tipo de movimientos políticos para poder sobrevivir y para poder asegurarse de seguir en el poder. Y es ahí donde se empiezan a tomar decisiones acerca de si estás trabajando por los intereses del país o por la supervivencia del régimen. Y aquí me gustaría mencionar el caso de Egipto, donde Sisi en el poder, él principalmente quiere mantener el poder, sobrevivir en el poder a través de las alianzas que crea con Rusia o Irán, en algunos casos con otros países, y está trabajando con todas estas partes para asegurar que su régimen sobreviva y para que pueda mantener el poder. Sisi, que es un aliado histórico de Estados Unidos y Arabia Saudita, empezó a cambiar y a moverse hacia Rusia en Siria, porque él vio que Rusia e Irán son los países o actores que están dispuestos a proporcionar las bombas que harían falta para luchar contra cualquier tipo de revolución. Y entonces son los países que pueden proteger a esos regímenes y no están necesariamente en los intereses del país. Puede proteger al régimen, al igual que hicieron con Assad. Así que esto es algo a tener en cuenta. La supervivencia de estos regímenes es lo más importante para ellos, y cualquier reconciliación que pueda haber tendría que estar basado en esto para garantizar la supervivencia del régimen. ¿Qué es lo que hace falta para que haya reconciliación? ¿Qué es lo que habría que hacer para conseguir esa reconciliación y para asegurar que esto no ocurra dentro del marco actual, del paradigma actual? Existe un desequilibrio en el poder. Por ejemplo, cuando estos regímenes están en el poder, no puede haber reconciliación porque siempre estará en los intereses del régimen y no en los intereses de la reconciliación y la transición democrática. Por eso, en primer lugar, hay que corregir ese desequilibrio entre el régimen y estos movimientos. ¿El cómo se hace esto? Bueno, pues hay que seguir con una resistencia no violenta en contra de las dictaduras, en contra del autoritarismo. Las dictaduras tienen que desaparecer a través de la continuación de la resistencia no violenta, y esto está ocurriendo en estos lugares actualmente. Y esta resistencia no violenta, en mi opinión,
tiene que conseguir un contrato social para que haya valores para el buen gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas. Estos son los valores que necesitamos, tienen que existir en la región árabe. Y si no tenemos esa rendición de cuentas, esos regímenes que tienen que rendir cuentas no conseguirán la reconciliación y nosotros no conseguiremos una transición democrática en la región. Así que la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno, estas son las cosas que deberían ofrecer la orientación para la revolución y la resistencia en la región árabe. Para conseguir la reconciliación, debemos asegurarnos de que haya una reforma de la seguridad, una reforma genuina en estos países. La reforma de la seguridad falló en Yemen y siguió estando en el poder el Estado de siempre, y ahí es donde surge la contrarrevolución. No hubo esto en Egipto y siguió estando en el poder el Estado de siempre, y por eso no funcionó la transición ahí tampoco. La reforma de seguridad genuina tiene que tener lugar para que haya reconciliación y una transición democrática. En cuanto a la rendición de cuentas, y aquí me gustaría hablar brevemente acerca de la rendición de cuentas, porque es un concepto difícil de lograr. En Irak, por ejemplo, la rendición de cuentas en Irak se basó en la desbacificación. En el caso de Irak, como digo, y esto pasó de ser la rendición de cuentas a la retaliación, a la venganza, que es la misma experiencia que hubo en Libia. Porque en Libia, y yo estuve ahí en el 2012, peleándome como los revolucionarios libios y los líderes revolucionarios, y les dije: no debéis seguir el ejemplo de Irak. La rendición de cuentas no significa retaliación, al igual que ocurrió en Irak. No significa purgar el sistema por completo, porque se destroza el Estado por completo, el sistema acaba destrozado. Por eso hay que diferenciar entre la retaliación en cuanto a la rendición de cuentas y que haya una línea roja entre la rendición de cuentas y la venganza, la retaliación. Y Libia siguió por el mismo camino. Y hubo una ley del aislamiento político, y esto evitó que cualquier persona que era del régimen no pudo ocupar ningún puesto político. Así que penalizó a todo el partido en lugar de intentar que los individuos responsables rindieran cuentas. Y eso representa un problema grave. Hay que conseguir un equilibrio entre la rendición de cuentas y que los individuos que fueron responsables de crímenes en el pasado rindan cuentas, y el llegar a la venganza y la retaliación, porque es ahí donde surgen los problemas. Por eso digo, hay que marcar esa línea roja y no de organizar el Tribunal de Nuremberg. Por último, ¿qué incluiría la reconciliación en este caso? Bueno, pues para terminar, para respetar el tiempo que se me ha dado, hacen falta 4 cosas. En primer lugar, hace falta saber la verdad sobre el pasado. ¿Qué es lo que ocurrió en el pasado? Las personas tienen derecho de saber lo que ocurrió bajo estas dictaduras. Y si no hay una relación sana con el pasado y para poder saber la verdad acerca del pasado, no podremos avanzar hacia el futuro. Eso es lo primero que hace falta, la verdad. En segundo lugar, hace falta
resolver el tema de las víctimas. Las víctimas en cuanto a reparaciones, compensación financiera y moral para aquellas personas que sufrieron bajo los regímenes del pasado y bajo las dictaduras. Y esto hay que resolverlo para que participen en ese proceso de transición hacia el futuro. En tercer lugar, rendición de cuentas, como ya expliqué. Y en cuarto lugar, la reforma institucional. La reforma institucional será la única manera de asegurarnos de que lo que ocurrió en el pasado no volverá a ocurrir en el futuro. Y aquí les voy a dar un ejemplo muy importante de que hemos aprendido de Túnez. En Túnez, en el pasado, tuvieron un problema grave, el de tortura en las cárceles bajo Ben Ali y el Bourguiba, los regímenes de Bourguiba, y durante la transición y la reforma que hubo en Túnez, crearon un comité o una comisión en contra de la tortura y se le dio toda la autoridad del Parlamento, le dio la autoridad para tener acceso a todos los prisioneros políticos en Túnez para asegurarse de que no había casos de tortura y para asegurarse de que las víctimas y los prisioneros políticos no sufrían tortura. Eso es importante para la reforma institucional. No puede ser como lo hacen Sisi u otros presidentes o primer ministros. Necesitamos institucionalizar la reforma dentro del sistema para que la ley proteja a los ciudadanos y les aseguren su libertad, sus libertades y una transición. Y por eso, una de las lecciones más importantes que nos da Túnez, y estoy de acuerdo con el ponente de esta mañana que dijo que para salvar a Túnez necesitamos un segundo Túnez. Y yo digo también que si Túnez no existiera, entonces los árabes tendrían que inventar Túnez, porque Túnez nos ofrece muchos ejemplos de cómo de éxitos ha sido la transición y la reconciliación ahí. Y todo está explicado aquí en este libro. Y no estoy ahí comercializando mi libro, por cierto, pero ese es el planteamiento en el que yo creo profundamente para asegurar una transición exitosa y una buena reconciliación. Tendrá que hacer participar a todas las partes interesadas, incluyendo los elementos del régimen anterior que no participaron directamente en los abusos contra los derechos humanos en el pasado. Y de la misma manera, con este tipo de planteamiento inclusive, así podremos asegurar que la reconciliación y la transición democrática tengan lugar, pero no tal y como está ocurriendo hoy en día en los marcos autoritarios. Muchas gracias.